de lo que realmente estamos viviendo hoy por hoy en todo lo que es la automatización en procesos financieros. De pronto, si alguien quiere comentarme si trabaja en un área diferente al área financiera, pues les agradezco mucho y si no, pues vamos adelante con nuestro proceso. De pronto alguno de los asistentes nos comenta si está en un área diferente al área administrativa o financiera. Yo, Bien, cuéntanos tu nombre y en qué área trabajas, por favor. mucho gusto, un placer en saludarlos. Mi nombre es Mario Serpa. Nuestra empresa se llama secretariavirtualok.com o asistentevirtualok.com. Somos un BPO y prestamos servicios de asistentes remotas em, para el planeta entero. Lo hacemos desde Venezuela, donde pues hacemos una relación gana-gana y hacemos cualquier clase de trabajo que pueda ser delegable y rutinario para las empresas a unos costos pues por debajo del salario mínimo, pues aprovechando las diferencias de economías, ¿no? Ok, Mario, Pagando en Venezuela muy bien, pero cobrando por debajo en otras economías más fuertes. gracias, Mario, muy gentil por tu participación y gracias por estar acá. Gracias. Bueno, muy bien, entonces vamos a arrancar. Mi nombre es Jaime Lara, voy a ser el moderador de este panel. Tenemos dos invitados de lujo para que nos compartan todas sus experiencias y conocimientos frente a la automatización de procesos. Una persona de ellas es Rafael Fuentes, que es ingeniero de profesión y es el fundador de RocketBot, una de las herramientas de automatización de procesos más importantes que hay actualmente. La empresa nació en Chile y obviamente pues ya es una empresa internacional, ya es una empresa que tiene presencia tanto en América como en Europa. Entonces, pues Rafael, muchísimas gracias por compartir todos estos conocimientos y cuéntanos un poquito de ti, por favor, muy brevemente. Muchas gracias, Jaime. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Rafael Fuentes. Como decía Jaime, soy uno de los fundadores de esta empresa que nació hace 4 o 5 años atrás y que hoy día está presente en varios países. Como decía Jaime, tenemos presencia en América Latina, en Europa y Estados Unidos. Actualmente tenemos clientes en 17 países y más de 600 clientes de la región. Así que yo feliz de aquí de poder compartir también la experiencia y lo que hemos ido aprendiendo en este camino con los distintos clientes y los distintos casos que nos vamos enfrentando finalmente en el día a día, sobre todo con la llegada de nuevas tecnologías, que es algo que está afectando finalmente el trabajo de todos los días, ¿no? Ya lo han visto ya como ChatGPT, por ejemplo, llegó a ayudarnos de buena manera a preparar correo electrónico, a hacer cartas, etcétera. Entonces, es interesante tener esta conversación de cómo la tecnología a veces nos ayuda y también a veces nos puede complejizar los procesos internos. Así que muchas gracias, Jaime, por la invitación. Rafael, gracias a ti. Y por otro lado tenemos a Marta Lucía Cepeda, con más de 20 años liderando áreas de tecnología y hace 3 que se creó la empresa 100 Digital. Esta empresa es una empresa dedicada a desarrollar soluciones de automatización. En la actualidad tiene más de 40 bots de software generando eficiencia en diferentes procesos de las compañías. Entonces, pues Marta, gracias por estar acá y cuéntanos un poquito de ti. Bueno, Jaime, muchas gracias y muchas gracias a todos los que nos acompañan por aceptar esta invitación. Sí, nací en el sector bancario y vi cómo el sector bancario crecía gracias a eficiencias y hace 3 años quise llevar esa experiencia a todos los sectores. Hoy tengo más de 40 bots operando y me da mucho gusto ver cómo las empresas han crecido, se han vuelto más eficientes y más productivas con nuestros bots. También he aprendido un montón del tema financiero y contable que tengo todo el gusto de compartirlo en la sesión de hoy. Gracias, Jaime. Marta, muchísimas gracias, muy amable. Y ya entrando en materia, porque pues es la idea que entremos en materia fuerte, tengo la primera pregunta para Rafael. Rafael, ¿por qué por favor no nos cuentas de manera simple y muy clara qué es la automatización de un proceso?
Sí, bueno, lo importante es mencionar justamente lo que hacemos nosotros, que está en la industria del RPA, ¿no? Que es la automatización de procesos, pero con el uso de robots de software. Es importante mencionar siempre que el RPA son robots de software, porque todavía a veces pensamos de que los robots son físicos, y no entendemos que a lo mejor un computador perfectamente podría ser de alguna manera un robot. ¿Qué es lo que hace finalmente esta tecnología de automatización? Lo que hace en términos sencillos es emular el comportamiento humano de nosotros sentados frente a la computadora. Entonces, ¿qué es capaz de hacer? ¿Qué es capaz de poder hacer un robot? El robot tiene la capacidad de poder emular nuestras manos y poder emular en el fondo el comportamiento de nuestros ojos. ¿Para qué emula las manos? Las emula principalmente para poder tomar control, por ejemplo, de un teclado o de un mouse. Por lo tanto, este tipo de tecnología nos va a permitir poder mover el mouse, dar clic en objetos, etcétera. Y por otro lado, el teclado nos va a permitir poder ingresar, por ejemplo, palabras o usar, por ejemplo, un enter o un tab, etcétera, en los distintos sistemas, por ejemplo, que lo ocupamos. Muchas veces, por ejemplo, en una S400 o en sistemas mainframe, para poder utilizarlos tenemos que navegar dentro de las plataformas y usamos este tipo de comandos. Y por otro lado, cuando emulamos el comportamiento de la vista o el comportamiento de los ojos, lo que buscamos es buscar patrones dentro de la pantalla, por ejemplo, un botón, colores, logos, etcétera, con el fin de que el robot pueda entender fácilmente dónde se está moviendo, dónde está navegando. Es importante mencionar que el RPA es distinto de la inteligencia artificial, que la inteligencia artificial es la parte cognitiva del ser humano, y por otro lado, las acciones que nosotros hacemos generalmente son decisiones binarias, son decisiones de 0 y 1, pero cuando juntamos el RPA con la inteligencia artificial, ya estamos comenzando a hablar finalmente de poder crear trabajadores 100% digitales, donde justamente esa integración entre mano, ojo y cerebro nos va a permitir hacer cosas mucho más profundas y cosas mucho más desafiantes que lo que estamos haciendo actualmente solamente con RPA. Ok, Rafael, excelente. Entonces eso me lleva a pensar un poco en el hecho de que el tema es generar que las personas que hacen procesos repetitivos se los dejemos a un robot y más bien esas personas se pongan a hacer análisis de lo que está pasando. ¿Es correcto eso? Es correcto, Jaime, y nosotros lo resumimos finalmente también en el propósito hoy día de la compañía. El propósito hoy día de la compañía es liberar tiempo para temas importantes, ya sean temas personales, ya sean temas de la empresa. ¿Por qué? Porque muchas veces nos metemos en tareas repetitivas, en tareas que son tediosas, que son aburridas, que no generan valor. Y muchas veces ocupamos cerca del 30-40% de nuestro tiempo para ese tipo de tareas. Y no nos queda el tiempo para hacer, por ejemplo, análisis mucho más profundo de la información que estamos viendo. Hay muchos financieros que se dedican todo el día a ingresar información en distintos sistemas y no les queda el tiempo necesario para hacer análisis de esa información. Entonces hoy día, ¿qué es lo que está pasando? Es que los robots están apoyando esa gestión de digitación, de ingreso de datos a los ERP o etcétera, y nos está quedando el tiempo, por ejemplo, para poder hacer ese análisis de datos mucho más profundo y donde justamente lo conversamos anteriormente ahí con Marta, darle, por ejemplo, la importancia que necesita, por ejemplo, un flujo de caja, ¿no? De todo el análisis financiero que tiene que haber detrás de un flujo, pero que muchas veces no nos da el tiempo porque estamos finalmente alimentando ese flujo con la información que nos falta. Entonces, como dices tú, Jaime, la importancia es aquí que todas esas tareas repetitivas, estandarizadas y digitales, las podamos automatizar con el uso de robots. Excelente, Rafael. Bueno, quiero hacerle una pequeña encuesta a todo el grupo. Dayana me va a ayudar, por favor. Les vamos a enviar un link. Les vamos a enviar un link para pedirles que nos ayuden a dar una pequeña respuesta a la pregunta: ¿cuáles son las tareas que generan mayor cuello de botella en las áreas financieras y administrativas? Nosotros tenemos dentro de las opciones conciliaciones bancarias, generación de factura electrónica, liquidación de nómina, creación de terceros, causación de facturas de proveedores, legalizaciones y otros. Entonces, de pronto, Dayana, tú me ayudas, por favor, con el link para que
nos ayuden todos los participantes a dar una respuesta a esta encuesta. Vamos a dar unos 2 minuticos para que por favor todos contesten y podamos también hacer algún análisis sobre esto. Gracias. Pero anímense, que estoy viendo acá que pocos están contestando. Por favor, anímense, que esto es parte de poder entre todos generar valor para todos. Entonces, si todos conocemos un poco más cuáles son esos cuellos de botella o en qué procesos tienen más cuellos de botella ustedes, es interesante para todos. En este momento va ganando conciliaciones bancarias. No sé cómo ven ustedes, pero vemos que conciliaciones bancarias es el que se está disparando más. Si alguien tiene algún problema para el ingreso, también por favor nos cuentan y con mucho gusto les podemos apoyar. Bueno, muy bien. Ya habiendo pasado estos 2 minuticos, vemos que definitivamente conciliaciones bancarias y causación de factura de proveedores son los, digamos que dos de los que sacaron mayor puntaje. No quiere decir que los otros no hayan sacado puntaje, pero los que más sacaron puntaje es eso. Y basado en eso, Marta, pues sí me gustaría muchísimo que tú nos cuentes un poquito de tu experiencia basado en el proceso de automatización y cómo has solucionado esos cuellos de botella. Gracias, Jaime. Pues mira, mi experiencia, lo primero que me ha enseñado es que estos temas se entienden mejor con un video. Entonces, inmediatamente les voy a compartir un video de causación de facturas y luego les comparto qué más hemos trabajado en temas de procesos contables y financieros. Cien Digital agiliza los procesos contables. Nuestros bots ejecutarán las tareas repetitivas del proceso desde la recepción de las facturas y cuentas de cobro de proveedores hasta la generación de resultados. El primer bot lee automáticamente las facturas electrónicas, revisa origen, destinatario y calidad de los datos, filtrando los correos que corresponden. Cada factura y o correo de cobro es descargado en una carpeta específica y luego descomprimida para dejar el documento XML o PDF fácil de leer. La facturación electrónica que llega con formato XML es leída por un bot que valida el cumplimiento de la normativa de la DIAN. Esta información se lleva a una base de datos o a un Excel. Cada documento se compara con parámetros establecidos como el NIT y la razón social. Los documentos que cumplen con las reglas definidas son aceptados, los que no, rechazados. Otro bot revisa la validez del CUFE en la DIAN. Cada código único de facturación electrónica recibido es validado. Por último, los datos capturados en la factura electrónica o en la cuenta de cobro son ingresados al ERP o sistema contable, siguiendo reglas definidas.
El proceso puede ejecutarse las veces que se requiera. Al final, siempre generará un informe de resultados. 100 Digital agiliza los procesos contables. Excelente, Marta, qué bueno, qué bueno. Ahora sí, cuéntanos también un poco de esos embotellamientos que se pueden tener. Y mira, lo primero que quiero compartir es que no hay un bot único para todos los clientes. Para que la cosa tenga éxito, hay que hacer bots a la medida, bots muy ajustados. Cada cliente tiene su ERP, cada cliente tiene su gestor documental, cada cliente tiene su sistema de correo, cada cliente tiene sus flujos de aprobaciones, cada cliente concilia de forma distinta. Entonces, por eso nuestros bots se ajustan a las necesidades de cada cliente. Aprovechamos las experiencias entre uno y otro cliente para enriquecer, pero cada uno es un mundo distinto. Como casos de éxito hemos trabajado, por ejemplo, conciliación bancaria en retail, donde uno hace las conciliaciones en cada punto de venta y las puede replicar en los diferentes puntos de venta. Estamos trabajando conciliaciones con empresas que manejan diferente tasa de cambio, con un impacto fuertísimo con la tasa de cambio. Ustedes saben que eso, tener como las cifras al día en conciliación es complicado, pero si a eso se le suma la tasa de cambio, es 3 veces más complicado, pero muy, muy fácil de automatizar, porque si uno sabe cuál fue la tasa de cambio que aplicó en uno u otro día, le enseña al bot a hacer los cálculos y puede mantener los saldos al día. Saber qué pasó con el impacto del dólar, y ahora que está bajando, amanecimos con muy buen dólar, entonces saber qué está pasando con mi plata, cómo fluye, es un impacto enorme en la conciliación. Ya tenemos casi 5 casos de éxito de causación de facturas. La causación de facturas me encanta hacerla porque me parece lo digo sin temor, una vergüenza cuando encuentro empresas que imprimen la factura electrónica para transcribirla en el ERP. Eso no puede pasar, eso es el colmo de lo que le puede pasar a la productividad de una empresa. Entonces, en la medida en que le podamos ayudar a la empresa a que no tengan que imprimir la factura electrónica, sino que la pasemos directamente al ERP y le ayudemos a hacer todos esos filtros, que está en el periodo contable, que el proveedor sí existe, que las cifras están bien, todos esos chequeos que un bot lo hace muy fácil, estamos muy felices de hacerlos. Hacemos facturación automática de la facturación electrónica, o sea, no hacemos la facturación electrónica, sino que ponemos al bot a hacerlo repetitivamente, y cuando encuentra alguna dificultad, le manda el log a la persona responsable de corregir. Manejamos, por ejemplo, la conciliación de la DIAN. La conciliación de la DIAN es genial porque yo cruzo la DIAN con lo que tengo en mi auxiliar. Concilio, por ejemplo, hago ajustes, entonces puedo tener mi archivo de ajustes y automáticamente subo los ajustes. Ya tenemos como unos 15 casos de procesos contables y financieros con un impacto tremendo en la aceleración del área, y lo que decía Rafael, en poner a las personas expertas realmente a analizar la data y hacer los análisis financieros que tanta falta le hacen a las empresas colombianas. Ok, Marta, muchísimas gracias, muy interesante. Lo que comentas es muy interesante, y sí, realmente muchas veces la empresa pierde mucho tiempo haciendo procesos manuales que se los puede dejar a un robot, y más bien hacer muchas otras actividades que le permitan generar más valor a la compañía. Perfecto. Bueno, les cuento que podemos hacer preguntas a través del chat. Tenemos una, pero la idea es que al final de la charla podamos ir contestando estas preguntas con el ánimo de poder dar seguimiento total a cada una de las inquietudes que se tienen. Ahora bien, Rafael, cuéntanos algún caso de éxito tuyo, cuéntanos qué ha pasado en el mundo, pues, porque ya tú eres mucho más internacional. Cuéntanos dónde has visto casos interesantes donde podemos ver también este tipo de soluciones aplicadas. Bueno, Jaime, hay un tema interesante desde el punto de vista financiero, y a veces siempre yo creo que la parte financiera ha estado un poco desconectada del mundo tecnológico, ¿no? O sea, muy centrado a veces en los números, muy centrado en nuestros balances, la factura y en eso.
Pero por otro lado, la tecnología va avanzando a una velocidad mucho más rápida que se empieza a implementar en las distintas empresas. Y hablo cuando que se implementan distintas empresas, por ejemplo, desde el lado de los proveedores, desde el lado de los clientes, y cada uno empieza a tener en el fondo sus distintas plataformas, ¿no? Y nos ha tocado ver mucho, por ejemplo, de que hay empresas que a veces son proveedoras de otras compañías, y tienes que empezar a administrar, por ejemplo, los sistemas de estas empresas. Empezar a descargar, por ejemplo, la factura, o empezar a descargar información, los estados de pago, los comprobantes de transferencia, etcétera. Entonces nos empezamos a llenar de procesos manuales y procesos repetitivos en distintas partes. Por ejemplo, lo veo, y a veces uno no le toma el peso a lo que significan, por ejemplo, ciertas industrias. Por ejemplo, el sector, la industria de la educación, el sector educativo. Por ejemplo, ¿cuáles son los procesos financieros a los cuales se enfrenta una universidad? Y me ha tocado verlo, que por ejemplo uno de los procesos que más les toma tiempo a los financieros es el tema de la conciliación de pagos. Porque resulta que existe un alumno y ese alumno tiene un papá, tiene un apoderado, tiene una mamá, tiene un abuelito, una abuelita, un sinfín de personas que podrían estar apoyando finalmente que ese chico estudie. Y hay alguien que paga por ese chico. Entonces los financieros están recibiendo, imagínate que conversamos con una institución educativa que tiene 120.000 alumnos. Ellos reciben 120.000 pagos mensuales, ¿no? Entonces imagínate recibir 120.000 pagos mensuales y cuadrar que ese alumno corresponde a ese pago. Entonces se terminan teniendo grandes BPO que están procesando ese tipo de información en un tipo de proceso que perfectamente un robot podría hacer. El robot perfectamente podría leer la transferencia, entender el concepto que trae, el monto, poder cruzar de quiénes son las personas que componen a lo mejor este árbol familiar o este árbol de apoyo del estudiante, y poder conciliar estos pagos de una manera mucho más sencilla. Y lo mismo pasa, por ejemplo, en compañías de seguro. Todavía existen muchas personas que pagan su seguro en la caja de un banco, en la caja de un retail. ¿Y qué pasa? Alguien tiene al otro lado, en la empresa de seguro, recibir ese pago y conciliarlo. Porque si no concilias el pago y esa persona tiene un accidente o choca su carro, el seguro no cubre. Entonces claramente los pagos se tienen que procesar de una manera muy, muy rápida para que ese cliente, por ejemplo, nunca pierda su cobertura. Entonces, finalmente los financieros se empiezan a enfrentar con este tipo de situaciones, y situaciones que en el fondo se tienen que empezar a resolver rápidamente. Lo conversábamos también de todo lo que empieza a pasar con esta transformación de la industria del retail o de las empresas que empiezan a vender a través de marketplace. Yo ya no tengo solamente mi tienda física, o yo ya no tengo solamente mi e-commerce. Yo hoy día ya empiezo a vender por Rappi, por Mercado Libre, por Uber, y así un sinfín de plataformas. Y cada una de esas plataformas funciona de manera distinta. Y cada vez yo tengo que cuadrar las ventas de esa plataforma, cuadrar los pagos de esas plataformas, porque también hay un tema que empieza a pasar, y es que ya el flujo de caja ya no lo tengo 100% controlado. Empiezo a depender de terceros el poder yo tener mi flujo. Entonces, finalmente, hoy día los financieros también están enfocados en estar peleando, por ejemplo, con estos marketplaces para que los marketplaces paguen. Entonces ya no solamente tenía que pelear con el concentrador de tarjetas de crédito, hoy día tengo que pelear con los marketplaces y con los distintos concentradores también de pago. Entonces la tarea del financiero se empieza a volver mucho más tediosa, de muy poco valor, porque realmente el valor que tiene un financiero es la capacidad que tiene de poder analizar números y de poder en el fondo decirle a una empresa cómo está a nivel de salud financiera. Y no hablo solamente de la parte del flujo, sino que de los distintos indicadores que se tienen que revisar. Temas de inventario, el tema de los pagos, el tema de la liquidez. Hay muchos KPIs que hoy día en el fondo no se logran analizar en tiempo real, porque estamos tomando información e inyectándola en distintos sistemas. Entonces, ahí es donde justamente dentro de estos viajes, viendo los distintos clientes, hemos ido encontrando que se empieza a repetir este patrón de cómo en el fondo las empresas se tienen que ir ajustando a estos cambios que empiezan a ocurrir dentro de la industria, de cómo en el fondo se empiezan a recibir los pagos y cómo se vende hoy día digitalmente en las distintas empresas.
Rafael, muy interesante lo que nos acabas de comentar y hay un concepto que pues de pronto es un poquito trillado, pero que realmente vino para quedarse y ha cambiado muchos de los conceptos, el tema de la transformación digital. Entonces, ahora todo el mundo habla de transformación digital y todas las empresas en las diferentes áreas quieren que se genere transformación digital. Pero ¿qué es importante? Es realmente revisar si conviene financieramente montar, por ejemplo, algún RPA, y para eso pues le preguntaría a Marta que nos contaras o nos contara un poquito cómo ves tú cuándo conviene automatizar y cuándo no, y por qué. Muy buen punto, Jaime. Una cosa que aprendí yo en los bancos es que hoy tecnológicamente todo se puede. Y ahora con inteligencia artificial y con ChatGPT, todo es posible. El reto está en qué le conviene al negocio en términos costo-beneficio. Entonces yo trabajo siempre con una matriz que uso con mis clientes para hacer ese análisis, porque a veces los clientes tienen una idea, un sueño, pero yo les digo, pongámoslo en números. Aquí les voy a compartir mi matriz. ¿Ya están viendo mi pantalla? Sí, Marta, la vemos. Mira, ¿qué hago yo? Yo tengo aquí un análisis en el que vamos a pensar que una persona se gana 3 millones de pesos, le sumamos todo su componente de pagos obligatorios, primas, cesantías, etcétera, y eso me vale, se me vuelven 5 millones 100, porque hay que cumplir con todo lo que dice la ley, y si fueran 2 personas, realmente me valen 10 millones de pesos. Si yo hago un proyecto que me valga 40 millones, vamos a poner una cifra, puede valer menos, puede valer más, entre 30 y 50 millones, dependiendo de la complejidad. Son proyectos a la medida, a las necesidades del cliente. Y si yo pago un soporte y licencia en el año 1, en el año 2, en el año 3, que algunos clientes me dicen, no, yo no pago soporte, ese robot debería andar solo. Yo siempre recomiendo el soporte porque se necesita el apoyo humano. Entonces, siempre lo pongo en mis análisis. Entonces, vamos a pensar... No, y ahí es importante, Marta, mencionar de que, por ejemplo, que si la DIAN cambia o cualquier plataforma cambia, hay que hacerle ajuste al robot. Entonces, por eso es importante incorporar el soporte, porque si el cliente se queda no tiene soporte y la página de la DIAN cambia, ese robot va a quedar inutilizado. Que no va a poder funcionar. Entonces siempre es importante recalcar que el soporte siempre es importante en este tipo de procesos. Así es, Rafael. Y miren que el impacto económico no es alto. Entonces, en este ejemplo, donde son 10 millones mensuales, que multiplicado por 12 nos dan 122 millones al año, y con un IPC del 12%, esta línea es lo que gasta la empresa en trabajar ese proceso. Y esta línea es lo que le valdría automatizarlo. Mire que la automatización le está dando una eficiencia del 69%. No estoy diciendo que elimine el cargo de las 2 personas. Esto simplemente es una referencia para tener cifras para analizar. Las 2 personas hay que reubicarlas. Hay dos casos de fracaso de automatización. Hablaba hace poco con un vicepresidente y me decía, Marta, monté 20 robots y hoy están funcionando solo 2. Le pregunté, ¿pagó soporte? No pagó soporte. Entonces, o sea, hizo mal sus cuentas. Ahora, ¿qué es lo que pasa con la eficiencia con los robots? Que se agiliza una parte de la cadena del proceso, pero hay otras partes que se debilitan. Entonces, yo agilizo un punto, debilito el otro. Y ahí es donde tenemos que ser muy hábiles para reubicar a los humanos, para poner a las personas a agilizar los procesos y hacer que todo armonice y realmente se vea el efecto de la automatización. Volviendo al ejemplo económico, ¿cuándo conviene y cuándo no conviene automatizar? Si este proceso me lo hace una persona que se gana 2 millones de pesos, y me lo hace en medio tiempo, pues tal vez siga así, porque tal vez no le da para eso y solamente quiere automatizar un proceso. Pero si el proceso yo lo estoy poniendo a un contador
que es una persona, un profesional que debería estar haciendo otra labor y que yo le tengo que pagar como profesional, vamos a ponerle 4 millones de pesos. Mire cómo cambian las cifras. Y si ese profesional se me está dedicando todo su tiempo completo, mire cómo mejora. Entonces, hay que mirar muy bien quiénes están haciendo el proceso, cómo lo están haciendo y analizamos el impacto económico. Ahora. Y el tema importante, Marta, que a veces depende del tamaño de empresa, en estos tipos de procesos no solo lo hace una persona, a veces llegan a ser hasta 3, 4 personas las que hacen este proceso. Entonces, claramente el impacto... Sí, mire, yo tuve un tema de causación de facturas. Cada uno sabrá lo que pasa en su empresa, pero eran 5. Mira lo que pasa con 5 personas que hagan causación de facturas, ¿sí? Pongámoslo con 3. Sigue siendo un impacto significativo. Imagínense en 3 contadores, como lo explicaba Rafael, donde la expectativa es que ese contador le genere valor al proceso, lo tenemos imprimiendo facturas, digitando. Eso no puede ser. Entonces, a veces el análisis es muy pobre en el sentido en que se analiza solo el año 1. El año 1 hay un costo más alto porque se invierte en el proyecto. En los años siguientes el costo baja, pero esto se puede cambiar por una negociación de robot como servicio, donde manejamos los costos en forma homogénea durante los 36 meses. O sea, todo esto financieramente se puede manejar, pero miren el impacto. Ahora miremos otra cosa muy buena, que es el uso de la licencia. Perdón, la escalabilidad. Vamos a mirar aquí la escalabilidad en este cuadro. Vamos a volver al mismo ejemplo. No me acuerdo qué cifras teníamos allá. Teníamos tal vez 4 millones. Y creo que aquí tenemos 40 millones. No importa, dejémosle 50. Vamos a pensar que la persona hace 1000 facturas. Y que las 1000 facturas se hacen en 2 horas. O que hace 1000 conciliaciones. Y las 1000 conciliaciones se hacen en 2 horas. El ejemplo aplica lo mismo para cualquiera. Pero si yo con el mismo robot que concilio la sucursal 1, exactamente el mismo robot, lo pongo a hacer la conciliación de la sucursal 2 y de la 3 y de la 4 y así sucesivamente, miren lo que le pasa al costo que hoy tienen las empresas con respecto a la automatización. La automatización se mantiene constante porque yo estoy reusando el software. Yo estoy usando el mismo software para las diferentes sucursales de mi empresa. Y aquí es donde viene lo que todos soñamos en transformación digital, y es que yo pueda crecer sin aumentar costos. Este crecimiento es genial y es como el éxito que una empresa puede tener. Habrán algunas que van a decir, Marta, yo nunca voy a tener 11 sucursales, yo tengo 2, pero con que tenga 2, ya el impacto es muy, muy alto. Y esto también implica para aquellos que quieren duplicar su facturación, que quieren crecer, que quieren tener más procesos internos. Entonces, si no se pasan a un esquema donde se apoyen en el software, seguir con lo mismo, pues les va a costar. Ahora, si yo me vengo aquí 4, aquí es donde yo, para poder administrar una automatización de 4 o 5 sucursales, lo que debería hacer era que las personas que tenían dedicadas a la tarea manual, las asigno a todo el manejo del cambio, las asigno a organizar. Una de las dificultades más grandes que hay en cualquier empresa es el manejo del cambio, es esa resistencia a aceptar que la tecnología nos pueda apoyar. Pero cuando convertimos esas 2 personas en parte de la solución, en parte del equipo que va a transformar, pues realmente se logra. No es sacarlas, es reorganizarlas y hacer que la transformación realmente se dé y que no se transforme un solo proceso, sino que se transforme toda la cadena y el efecto realmente se vea en los beneficios de la empresa. Ahora, hay otro beneficio grandísimo y es que yo revisé muy bien el tema del licenciamiento. A mí me llegan ofertas de licenciamiento todos los días, pero ¿por qué estoy con Rocketbot? Porque Rocketbot tiene una licencia que se puede manejar las 24 horas con 2 procesos en paralelo.
¿Qué significa eso? Que yo con una sola licencia puedo meter de las 24 horas todos los procesos que yo quiera de a dos. Entonces, aquí hay un ejemplo. Yo puedo, por ejemplo, aquí tengo en azul clarito las horas donde están los humanos trabajando. Donde están los humanos trabajando, yo procuro no poner procesos. ¿Por qué? Para que todos no compitan por el recurso. O sea, si todos están haciendo causación en SAP, si todos están generando informes de SAP, dejemos ahí al humano y yo pongo a los robots por la noche. Entonces, por ejemplo, imagínense aquí un proceso de causación. Todos los días a la 1 de la mañana, causa, y yo tengo la causación de proveedores al día. A la 1 de la mañana también concilio. Entonces, puedo manejar dos en paralelo. Imagínense la conciliación diaria, que ustedes tuvieran todos los días conciliado, amanecen conciliados, porque el robot todas las noches concilia, lo que quieran conciliar, si quieren conciliar el auxiliar con el extracto, si quieren conciliar con tasa de cambio, si quieren conciliar con plataformas, lo que quieran, son procesos ajustados a su negocio. La facturación, mire, no se imaginan cuántas empresas del 25 al 31, las áreas contables son un parto. Todo el mundo a facturar y a generar. No, con un robot, nosotros ya tenemos robots facturando. Él empieza a facturar en la noche y aquí empieza, dice, no puede facturar porque tal persona no cerró. El de contabilidad no hizo esto, el de tesorería no hizo esto. Manda mensajes y aquí por la tarde vuelve y factura. Y deja la empresa limpiecita por la noche en facturación. O sea, nos acostamos con todo facturado. La legalización de gastos, ya la tenemos andando en otra empresa. ¿Qué hace la legalización de gastos? Pues legalizar todos los anticipos y cruzar con lo que trajeron. Y si hubo una diferencia, ajustar la diferencia. El cruce de la DIAN, genial. O sea, un robot que me está cruzando todo el tiempo con la DIAN, eso ya lo están haciendo muchas empresas y yo amanezco. Es más, el cruce con la DIAN no lo tengo que hacer todos los días. Con que lo haga el sábado está bien. Todos los sábados hago el cruce con la DIAN. Las horas extras y las comisiones. Una vez a la semana hago horas extras y hago comisiones. El envío de certificaciones. Mire, certificaciones es un dolor de cabeza. Preciso, no se le manda la certificación al hijo de no sé quién y va a reclamar. No, aquí hay un robot que está todo el tiempo mirando qué se requiere y envía los certificados. Estos certificados los mandamos de 5 a 6 de la mañana para que cuando la persona llegue ya tiene en su correo lo que pidió. La creación de proveedores, con que se haga una vez al mes, una a la semana, más que suficiente. Normalmente esta creación de proveedores preferimos que el experto de contable nos llene el documento, si es un gran contribuyente, su tipo de impuesto, todos esos detalles, y nosotros dejamos al robot por la noche creando los proveedores. Este robot que hace la causación, normalmente él detecta que faltan proveedores por crear y le informa a las personas que los tienen que crear. Entonces aquí viene el creador de proveedores y los crea. Durante las horas laborales, 7, 8, 9 de la mañana, normalmente trabajamos robots de notificaciones. Entonces hay robots que notifican los pagos. Señor proveedor, ya le pagué, no llame a pagaduría, ya le pagué. Entonces empiezo a notificar y a quitarle una cantidad de trabajo a las áreas. No tienen por qué estar contestando llamadas diciendo ya su factura ya fue pagada. No, aquí hay un robot que está notificando los pagos. Y hay otro que recuerde que estamos cerrando facturación y tiene que mandar la factura tal día y todo lo que quieran recordar. Aquí hay una cantidad de recordatorios dependiendo de la empresa. Notifica las devoluciones. Lo estamos trabajando, por ejemplo, con un área de recursos humanos que les devuelven a los trabajadores las cosas que solicitan, que solicito un crédito educativo, que solicito un permiso de no sé qué y mandan los datos incompletos. Entonces aquí le están notificando, ojo, que usted no ha mandado, etcétera. El cumplimiento de la RADIAN. Carga del gestor documental es genial porque hemos encontrado que uno de los cuellos de botella más fuertes que hay es las aprobaciones. Y entonces cuando uno mira por qué la gente no aprueba,
pues no aprueban porque no lo han cargado en el gestor documental. ¿Y por qué no lo han cargado en el gestor documental? Porque el gestor documental es marca A y el que genera el documento es marca B y no hay quien los integre. Fácil, aquí nosotros ponemos robots que toman los documentos, lo cargan en la noche al gestor documental y ya por la mañana llegan las personas a hacer las aprobaciones que se requieran. Y fíjense que de las 24 horas Marta, de los... y esas son tareas, perdona ahí Marta, y esas son tareas que hoy día está haciendo un humano. Y realmente el valor que genera es muy bajo. O sea, tener a alguien que esté pasando documentos de una plataforma a otra, realmente el aporte a nivel de valor para la compañía y para la persona en sí misma es bajo. O sea, imagínense una persona que a lo mejor estudió 3, 4 años para estar cargando documentos de un lado a otro. Uno dice, bueno, pues, ¿es lo que quiero hacer todavía? Seguramente no. Y uno de los grandes problemas que tienen las empresas es justamente la rotación que hay en este tipo de cargos, porque la gente no quiere hacer este tipo de trabajo. Y me ha pasado verlo en otras empresas, donde las personas en este tipo de cargos duran 3, 4 meses, llega alguien, lo tengo que capacitar, me dura 3, 4 meses más, la persona se me va, vuelve otro, 3, 4 meses más, y finalmente no tengo a ningún experto dentro de mi área, porque está todo el mundo rotando. Y eso es uno de los grandes problemas que nosotros hemos visto en áreas de finanzas, sobre todo cuando hay procesos de este tipo, donde no hay una generación de valor hacia la persona en sí, no hay un crecimiento profesional. Porque si esa persona se queda 4 años en la compañía y luego se va a buscar otro trabajo y le preguntan, ¿y usted qué hizo 4 años? No, yo solamente estuve cargando documentos de una plataforma a otra. Esa persona no demuestra que durante esos 4 años ha generado valor. Por lo tanto, es muy difícil que consigan un trabajo. Entonces, por eso es tan importante finalmente de que los humanos hagan tareas de humanos y los robots hagan tareas de robots. Las tareas de robots son estas. El humano es quien tiene que pensar, quien tiene que crear, el que tiene que mejorar procesos, el que tiene que optimizar, el que tiene que innovar, ¿no? Es ahí donde está la importancia finalmente del ser humano. Sí, muy bien, Rafael. Y de eso se trata, de perderle el miedo. Está de mute, Jaime. Sí, qué pena. Muchas gracias a los dos por esos comentarios tan importantes, pero me gustaría entrar a un punto valiosísimo y creo que Marta nos va a ayudar fuertemente en eso, que es como la metodología. ¿Cuál es esa metodología o camino que se requiere para el proceso de automatización? Porque no es solamente decir si se puede, sino que hay unas etapas que debemos de cumplir para poder lograr que ese robot funcione como debe ser y que cumpla y que logre el retorno de inversión que acabaste de mostrarnos, Marta. Entonces sí me gustaría muchísimo si en muy corto tiempo nos cuentas un poquito de esa metodología. Ok, muy bien, Jaime. Mire, lo primero es la fase que se llama el discovery, que es detectar cuáles son esos procesos que realmente le están generando el dolor al cliente. Para todos los clientes no es lo mismo. No todos tienen volumen de facturación, no todos tienen cuentas por pagar, no todos tienen horas extras. Entonces, hacemos un ejercicio donde descubrimos lo que yo le llamo la reina, la virreina y la primera princesa. Con 3 procesos ya pagar la licencia es muy fácil de calcularle el ROI. Cuando se lanza con un solo proceso, a menos que tenga mucho volumen, es un poquito más difícil. Pero si tienen 3 procesos, se nos facilitan las cosas. Entonces, miramos cuáles son esos 3 procesos, nos reunimos sin ningún costo, analizamos los procesos. Número 2, miramos la viabilidad técnica. La verdad, hasta el momento no nos ha fallado ninguno que no sea viable técnicamente, pero hacemos el ejercicio. Por ejemplo, hay que superar captchas, hay que entrar a plataformas públicas, a ministerios, a la ADRES, a la DIAN, todo eso lo hacemos en viabilidad técnica. Número 3, mejoramos el proceso de punta a punta. ¿Por qué? Porque es que el proceso manual es muy distinto al automático. Es muy distinto cuando yo digo el robot detecta y pasa para allá y pasa para acá. Así no lo hacíamos antes, entonces lo organizamos. Lo que no puede pasar aquí es que automaticemos el desorden. Número 4, ahí sí desarrollamos. Ahí sí desarrollamos, que es el error más grande que se comete en automatización, que la gente se lanza a hacer el robot sin haber hecho previamente el análisis ni financiero ni de proceso. Entonces, hacemos el robot y luego medimos KPI. Tiene que dejar beneficio. ¿Cuál es el KPI?
o mejora el costo, o mejora el tiempo, o disminuye los errores, o mejora la calidad de los datos, o mitiga el riesgo. Algo hay que ganar. No siempre es el costo. Muchísimas veces es el riesgo. Sí, y eso Dale. es importante, Mara, porque generalmente también los objetivos finalmente cambian, ¿no? Y cada financiero tiene sus objetivos estratégicos que vienen desde las gerencias generales. Entonces, y sobre todo hoy día, por ejemplo, estamos viendo de que para muchas empresas hoy día uno de los objetivos estratégicos finalmente es reducir finalmente costos. La situación económica ha cambiado, por lo tanto las empresas están priorizando distintas cosas. Entonces, una vez que el equipo de Marta, por ejemplo, construye un robot, lo que van a medir en Marta y en el robot que construyeron es si finalmente está alineado al objetivo estratégico. Si en el fondo ustedes dicen el objetivo estratégico es reducir costos, pero el robot no reduce costos, claramente vamos a tener un problema. O si el robot tiene que mejorar la eficiencia del proceso y lo mejora, es justamente el dedito para arriba que va a tener Marta de acuerdo al robot que hace. Y por eso es muy importante alinear finalmente cuál es el objetivo de la automatización con lo que yo voy a construir. Y eso es uno de los puntos importantes que tiene Marta y su equipo a la hora, en el fondo, de hacer esta metodología para ver finalmente si los proyectos que quieren automatizar son automatizables o no son automatizables y si se deben automatizar, porque ese es otro tema, es ¿debo o no automatizar? Y esos son muy buenos los análisis que en este equipo, en este caso la gente de Cien Digital, es lo que hace. Qué bien, Rafael. Muchísimas gracias, Marta. Muchísimas gracias. Yo creo que este es el momento en donde podemos ver que sí se puede automatizar los procesos financieros y administrativos. Hay procesos que se pueden financiar y desde Cien Digital, pues queremos invitar a los participantes a que nos cuenten qué procesos de pronto ven que quieran automatizar y Cien Digital está dispuesto a hacer la consultoría, a ayudarles a hacer la consultoría y revisar en conjunto con ustedes si realmente es viable o no de acuerdo a todo lo que hemos charlado en este evento. Entonces, vamos a lanzar una pequeña encuesta, una última encuesta, donde lo que les vamos a solicitar es qué proceso ven ustedes que les gustaría automatizar. Y mientras tanto, pues vamos a ir tratando de dar respuesta a algunas de las preguntas que ustedes también nos han hecho. Entonces, vamos a revisar mientras que mientras que responden las encuestas, las preguntas, no sé si de pronto ahí Dayana me ayuda con leyendo algunas de las preguntas que nos hicieron. ¿Tú puedes ayudarnos, Dayana? Sí, claro que sí, señor Jaime. La primera pregunta corresponde a una, pues que fue hecha durante la intervención de la señora Marta con el video. Ingrid Paula Rico Mantilla pregunta, ¿se llevaría solo al archivo digital? Creo que tal vez se refería a que si solamente se leería la factura en archivo digital, al XML. Sí, ahí Ingrid, el tema importante del error del RPA es que finalmente la idea es que todo el proceso sea 100%. Entonces, cuando nosotros hablamos de transformación digital, un poco en eso, ¿no? Tenemos que enfocarnos que los procesos que hoy día son análogos 100% digitales. Y que justamente de 100 digital equipo. Pero la idea es justamente que esos procesos que teníamos manuales, que imprimíamos hojas, que llevaba todo ese tipo de procesos, hoy día sea todo eso digital. Y eso es una de las grandes ayudas del robot, porque el robot, como yo decía, es capaz de emular nuestra vista. Por lo tanto, es capaz de leer lo que está en la pantalla. Y de leerlo a una precisión muy importante, muy buena. Estamos hablando de casi un 98 o un 100% de efectividad. Entonces, soy capaz de poder leer y de tomar esa información e inyectarla en los sistemas. Ya no tengo que imprimir información y hacer mi proceso de manera análoga. Ya lo puedo hacer hoy día 100% digital. Perfecto. Muy bien, muchas gracias, Rafael. ¿Qué otra pregunta tenemos, Dayana? Edwin Mauricio Nieto León pregunta, ¿qué marcas de soluciones usan habitualmente? Y si los costos de licenciamiento son tratados con el cliente o solo por servicios o transacciones modelo PT. Marta, ayúdanos con esa, por favor.
Bueno, nosotros somos partners de Rocketbot y usamos siempre la licencia de Rocketbot por las razones que ya les comenté. Al momento de vender la licencia hay dos modelos. Uno es que el cliente adquiera la licencia y con eso puede ejecutar todos los procesos que le quepan las 24 horas del día, 2 procesos en simultánea, es la licencia más económica. Pero si el cliente dice, no, yo solamente tengo un proceso puntual, hacemos el análisis financiero y nosotros le vendemos el robot como servicio y hacemos un pago mensualizado para que no tenga que incurrir en todo, pues en todo el tema de la licencia. En cuanto a marcas, por ahí vi que alguien preguntaba por OCR. Rocketbot trabaja como con 7 marcas distintas de OCR. Nosotros lo que hacemos es que hacemos pruebas de desempeño con las diferentes marcas y según el caso, evaluamos y le hacemos una recomendación al cliente, pero no estamos sesgados a un solo OCR. Siempre valoramos los diferentes que hay en el mercado. Perfecto, gracias. O sea, ¿Alguna otra pregunta, Dayana? Sí. Continúe, señor Rafael. Sí, no, lo que el tema de decía es que, como decía Marta, son distintas marcas porque muy buenas, que es totalmente legal y son muy igual por ejemplo, factura. Entonces, cada vez es cierto, y una cosa así, lo vamos a siempre que se dio el análisis con la capa de la marca que nos tiene la mayor sobre efectividad, justamente la lectura. Bueno, por temas de tiempo, vamos a una pregunta más. Igual es importante que recuerden que ese evento quedó grabado y lo vamos a presentar en nuestra página web, que es www.ciendigital.com.co. Entonces, ahí ustedes pueden encontrar no solamente este evento, sino todo lo que desarrolla Cien Digital en el tema de automatización con RPAs. Le damos entonces la última pregunta, por favor, Dayana. Luis Felipe Mayor Caguero pregunta, ¿qué proceso, bueno, que le interesan el tema de la creación de terceros, clientes y proveedores? ¿Qué procesos similares o casos de éxito se han manejado en la empresa o han tenido? Sí, Luis Felipe, muy buena pregunta. Creación de terceros, clientes y proveedores. Normalmente lo que hacemos es cargue en batch o cargue directamente en la pantalla. En el cargue en batch, pues se requiere que previamente o se genere una fuente o alguien lo prepare. Entonces, por ejemplo, uno puede descargar del CRM el cliente, descargo todo el perfilamiento del cliente del CRM, bajo a un archivo y luego lo subo a la plataforma. O la creación del proveedor, que es un poco más cuidadosa por el tema tributario, se hace una revisión previa con el área contable, el experto, y luego nosotros cargamos en la plataforma. Casos de éxito, pues como les decía, tenemos un trabajo fuerte en el tema de facturación automática, de conciliaciones y sobre todo encausación de factura electrónica que digamos, lleva un ejercicio muy detallado de entender la norma de la DIAN, que fue el video que ustedes vieron, y ya lo tenemos, ¿no? Ya nosotros sabemos hacer la facturación electrónica. Digamos que en ese ejercicio de automatizar varios procesos, una oferta que hace Cien Digital es que no necesariamente el cliente tiene que pagar todo el bot, sino que hay algunos bots que podemos reusar porque ya los hicimos. Entonces, en la medida en que el bot se ajuste un poco a lo que el cliente necesita, los costos se pueden también ajustar. Excelente, Marta. Bueno, creo que hay un par de preguntas adicionales, pero ya por temas de tiempo estamos muy justos, pero todo lo que tenemos y todo lo que hemos desarrollado lo encuentran en la página. Los videos se los vamos a enviar, el video que hicimos se los vamos a enviar al correo registrado, cada uno registró su correo, entonces ahí enviaremos el video de esta presentación. Y lo más importante es darle los agradecimientos a cada uno de ustedes que participó en nuestra sesión.
Esperamos de que haya sido de muy enriquecedora y sobre todo que pudieran lograr observar alternativas que se pueden tener en los procesos de lo que es la automatización en las partes financieras y administrativas. Agradezco infinitamente a Rafael y a Marta por su participación en este evento y pues le damos los agradecimientos a todos y les deseamos un feliz día para que todo salga muy bien. Feliz día a todos. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias, que estén muy bien. Hasta luego.